Mi hijo acogió a un joven problemático, y al ver una vieja foto, descubrí que era mi nieto perdido, heredero de 3,7 millones. Jamás pensé que esas palabras saldrían de mi boca. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desabafando. Mi nombre es Leonor Álvarez. Tengo 63 años y vivo en un pequeño apartamento en Vallecas, Madrid, donde el silencio se ha vuelto mi único compañero. Las paredes de mi hogar están manchadas de humedad y las goteras del techo marcan el ritmo de mis días solitarios. Cada mañana me despierto con el ruido del tráfico madrileño filtrándose por las ventanas mal selladas, y cada noche ceno frente a la televisión apagada, porque ya no tengo a quién dirigir mis palabras. El apartamento huele a lavanda y soledad. Las fotos amarillentas sobre la mesa del comedor muestran rostros que una vez me sonrieron, pero que ahora parecen fantasmas del pasado. Mi hijo Iván, con sus grandes ojos castaños y esa sonrisa que heredó de su padre. Mi nuera Rocío, siempre perfectamente peinada, siempre con esa expresión de quien tiene prisa por estar en otro lugar. Mis nietos, que crecieron tan rápido que apenas los reconozco en las últimas fotografías que tengo de ellos. La rutina se ha vuelto mi carcelera. Cada martes y jueves limpio casas en el barrio de Salamanca, arrastrando mis rodillas artríticas por suelos de mármol que brillan más que mi futuro. El peso de la aspiradora se siente cada día más pesado en mis brazos, y las señoras para las que trabajo me tratan como si fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario que pueden mover a su antojo. Por las tardes, cuando regreso a casa, me siento en el balcón diminuto que da a la calle y observo a las familias pasar. Madres jóvenes empujando carritos de bebé, abuelos de la mano con sus nietos, parejas que caminan sin prisa, disfrutando de la compañía mutua. Yo era parte de ese mundo una vez. Tenía un esposo que me esperaba en casa, un hijo que me necesitaba, una vida que tenía sentido. Todo cambió hace 5 años, cuando mi esposo Antonio murió de un infarto mientras podaba las rosas de nuestro pequeño jardín. Desde entonces, mi mundo se encogió hasta convertirse en esta caja de cerillas donde vivo, donde cada objeto me recuerda lo que perdí y lo que nunca recuperaré. Iván viene a verme una vez al mes, si tengo suerte, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano, siempre con esa expresión de quien cumple con una obligación molesta pero necesaria. Rocío, su esposa, hace años que dejó de acompañarlo. La última vez que la vi, me dijo con esa sonrisa falsa que tanto practica: Leonor, tú entiendes que los jóvenes tenemos nuestras propias vidas, ¿verdad? Como si mis 63 años me hubieran convertido en una molestia ambulante. Mis nietos, Carmen de 16 años y Pablo de 14, me conocen más por las fotografías que por los momentos compartidos. Cuando Iván los trae ocasionalmente, se sientan en el sofá con los ojos pegados a sus teléfonos, respondiendo con monosílabos a mis preguntas sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Es como si hablara con fantasmas que tienen prisa por desaparecer. Pero hace 3 meses, algo cambió. Iván apareció en mi puerta un martes por la tarde, sin avisar, lo cual ya era extraño en sí mismo. Llevaba consigo a un joven de aspecto descuidado, cabello castaño revuelto y ropa que había visto mejores días. El muchacho no podía tener más de 17 años, con esos ojos que parecían cargar con más historias de las que su edad debería permitir. «Madre, este es Simón», me dijo Iván con esa voz seria que usaba para los negocios. «Es un caso especial. Lo vamos a acoger en casa por un tiempo. Está perdido. Necesita dirección». El chico me miró con una mezcla de curiosidad y recelo, como un animal salvaje que no sabe si puede confiar en el extraño que tiene enfrente. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos de una sudadera gris demasiado grande para él, y su postura encorvada hablaba de alguien que había aprendido a hacerse pequeño en el mundo. «¿Y de dónde conoces a este muchacho?», le pregunté a Iván, genuinamente curiosa. Mi hijo, que no había mostrado compasión ni por su propia madre en años, ahora abría las puertas de su casa a un desconocido. «Es un chico problemático, sin familia. Lo ayudo porque puedo», respondió con esa frialdad que había perfeccionado a lo largo de los años. «Vive en la calle.
Rocío y yo decidimos darle una oportunidad. Algo en esa explicación no me cuadraba. Iván, que se quejaba constantemente de los gastos familiares, que me recordaba cada vez que podía lo costoso que era mantener a su familia, ahora se convertía en benefactor de un extraño. Pero no dije nada. Ya había aprendido que mis opiniones no eran bienvenidas en las decisiones de mi hijo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta pensando en el muchacho. Había algo familiar en su mirada, algo que me provocaba una sensación extraña en el estómago, como cuando presientes que va a llover antes de que aparezcan las nubes. Los siguientes días, comencé a ver a Simón con frecuencia desde mi ventana. Se sentaba en la acera frente al edificio donde vive Iván, a solo 2 calles de mi casa, y se quedaba allí durante horas, mirando el cielo con una tristeza que me resultaba dolorosamente familiar. Era la misma expresión que yo veía en el espejo cada mañana, la de alguien que se siente perdido en su propia vida. Una tarde me atreví a bajar y acercarme a él. Le llevé una taza de chocolate caliente que había preparado, de esos que hacía para Iván cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Hola, Simón», le dije, ofreciéndole la taza humeante. «Pensé que podrías tener frío». Me miró sorprendido, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien se acercaba a él sin pedirle algo a cambio. «Gracias, señora», me dijo con una voz ronca que parecía no haber sido usada en días. Sus manos temblaron ligeramente al tomar la taza, y noté que tenía los nudillos raspados, como si hubiera estado peleando o durmiendo en lugares ásperos. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Él bebía el chocolate con pequeños sorbos, saboreando cada gota como si fuera lo primero caliente que probaba en semanas. Yo lo observaba, tratando de descifrar qué era lo que me resultaba tan familiar en sus gestos. La manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando pensaba, cómo bajaba la mirada cuando se sentía observado, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la taza. Todo eso me recordaba a alguien, pero mi mente se negaba a conectar los puntos. «¿Hace mucho que conoces a mi hijo?», le pregunté con suavidad, tratando de no sonar entrometida. Simón levantó los hombros en un gesto que podría significar cualquier cosa. «Un par de semanas, tal vez. Me encontró en una situación difícil». No quiso dar más detalles, y yo no insistí. Había algo en sus ojos que hablaba de heridas demasiado recientes para ser tocadas por preguntas de extraños. Esa noche, después de que Simón regresara al apartamento de Iván, me quedé en la ventana más tiempo del habitual. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas caídas, y me perdí en los recuerdos de todo lo que había dado por mi familia a lo largo de los años. Recordé cuando Iván tenía 8 años y enfermó de neumonía. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil durante 3 meses para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Mis manos se llenaron de callos de manejar las máquinas de coser industrial, pero no me importó. Era por mi hijo. Cuando cumplió 18 y quiso estudiar administración de empresas, vendí las joyas de mi madre, incluyendo el anillo de compromiso que había sido de mi abuela. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo, pero los cambié por las mensualidades de su universidad privada, porque Iván insistía en que las públicas no tenían el mismo nivel. El día de su graduación, me senté en la última fila del auditorio porque Rocío había olvidado reservarme un asiento con la familia. Los vi desde la distancia. Iván subiendo al escenario, Rocío aplaudiendo con lágrimas en los ojos, sus padres tomando fotografías con cámaras profesionales. Yo aplaudí sola, desde mi rincón, con el vestido que había usado para mi boda, porque era lo único elegante que tenía. Después de la ceremonia, cuando me acerqué a felicitarlo, Rocío me interceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Leonor, qué bueno que pudiste venir. Lástima que no había más espacio en la mesa del restaurante. Ya sabes cómo son estas celebraciones. Solo familia directa». «Pero yo soy su madre», le dije, sin entender. «Claro, claro. Pero ya entiendes. Son las reglas del lugar. Muy estrictos con las reservaciones». Vi a Iván alejarse con el brazo de Rocío, riéndose con sus suegros, sin siquiera voltear a despedirse de mí. Ese día regresé a casa en metro, con el vestido de novia arrugado y el corazón hecho pedazos. Pero no fue la única vez. Cuando nació Carmen, su primera nieta,
Pasé días cocinando para llevarles comida casera mientras Rocío se recuperaba del parto. Guisos de lentejas, tortillas de patatas, croquetas caseras que tardaba horas en preparar porque ya mis manos no tenían la agilidad de antes. «Leonor, esto está muy salado», me decía Rocío cada vez que destapaba los tuppers. «¿No podrías hacer algo más moderno? Algo que no huela tanto a cocina de pueblo». Dejé de cocinar para ellos. Empezaron a pedir comida a domicilio. Cuando Pablo nació 2 años después, me ofrecí a cuidar a Carmen mientras ellos estaban en el hospital. La niña tenía apenas 2 años y lloraba por su mamá. Pasé 3 noches sin dormir, cantándole las mismas canciones que le cantaba a Iván cuando tenía pesadillas, preparándole la leche tibia como sabía que le gustaba. Cuando regresaron del hospital, Rocío revisó a Carmen de arriba a abajo como si hubiera estado en manos de una extraña peligrosa. «¿Le diste dulces? Tiene la cara hinchada», me preguntó con tono acusatorio. «Solo un poquito de miel en la leche, para que durmiera mejor. Leonor, los niños de ahora no pueden comer miel. ¿No sabes nada de pediatría moderna? Por favor, la próxima vez pregunta antes de dar cualquier cosa». No hubo próxima vez. No volvieron a pedirme que cuidara a los niños. Los años pasaron y cada cumpleaños, cada Navidad, cada día especial, se convirtió en una negociación silenciosa. Yo compraba regalos que mis nietos abrían con desgana. Rocío los guardaba discretamente y después los cambiaba por otros más apropiados. En el cumpleaños número 10 de Carmen, llegué con una muñeca que había visto en el escaparate de una juguetería. No era cara, pero era bonita, con un vestido azul que me recordó al que yo usaba de niña. Carmen la tomó, murmuró un «Gracias, abuela», y la dejó sobre la mesa sin más ceremonia. «Carmen ya no juega con muñecas, Leonor», me explicó Rocío más tarde, con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Ahora le gustan los videojuegos y la electrónica, cosas más apropiadas para su edad. Vi la muñeca sobre la mesa, abandonada entre los platos sucios y las servilletas arrugadas, y algo dentro de mi pecho se encogió como un puño cerrado. El año pasado, cuando cumplí 62 años, esperé todo el día que sonara el teléfono. Había preparado una pequeña tarta de chocolate, la misma receta que usaba para los cumpleaños de Iván cuando era niño. Me senté en la cocina, mirando el teléfono fijo que había sobre el aparador, esperando. A las 9 de la noche, cuando ya había guardado la tarta intacta en la nevera, recibí un mensaje de texto de Iván. «Feliz cumpleaños, madre. Un abrazo. Un abrazo». En un mensaje de texto, para la mujer que había sacrificado todo por darle una vida mejor. Esa noche lloré por primera vez en meses, con la cara hundida en la almohada para que los vecinos no me oyeran. Lloré por todos los cumpleaños olvidados, por todas las veces que había puesto la mesa para 2 personas sabiendo que comería sola, por todas las conversaciones que había tenido con las paredes, porque ya no tenía a nadie más con quien hablar. Pero lo que más me dolía no era la soledad, era la comprensión gradual de que todo lo que había hecho, todos mis sacrificios, habían sido interpretados como obligaciones, como si ser madre me hubiera convertido en una deudora perpetua, como si el amor que les había dado fuera un préstamo que nunca terminaría de pagar. Y ahora, viendo a este muchacho abandonado que mi hijo había decidido rescatar, no podía evitar preguntarme por qué un extraño merecía la compasión que su propia madre nunca había recibido. ¿Qué tenía Simón que yo había perdido hace tanto tiempo? Los días siguientes se arrastraron con la pesadez del plomo. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que quizás hoy sería diferente, de que tal vez Iván llamaría solo para preguntar cómo estaba, sin necesitar nada a cambio. Pero el teléfono permanecía mudo, como un testigo silencioso de mi irrelevancia. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba la casa de la señora Martínez en el barrio de Salamanca, escuché sin querer una conversación telefónica que me partió el alma. Ella hablaba con su hija, que vivía en Barcelona, organizando una visita familiar para el fin de semana. «Sí, cariño. Preparo tu habitación como siempre. ¿Traerás a los niños? Perfecto. Haré esa paella que tanto les gusta. No, no es molestia. Es un placer. Los abuelos estamos para eso. Wichi». Me quedé inmóvil,
con el trapo de limpiar en la mano, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había dicho que mi presencia era un placer y no una carga? Esa tarde, caminando de vuelta a casa por las calles empedradas del centro histórico de Madrid, me detuve frente a una cafetería donde una abuela joven, quizás de mi edad, compartía un helado con su nieta. La niña le contaba algo animadamente, gesticulando con las manos llenas de chocolate, y la abuela reía con esa risa genuina que nace del estómago. Me quedé allí parada, mirándolas a través del cristal, hasta que la abuela notó mi presencia y me sonrió con amabilidad. Tuve que alejarme rápidamente porque sentí que las lágrimas empezaban a agolparse en mis ojos. Cuando llegué a mi apartamento, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Era de mi vecina, la señora Carmen, una mujer mayor que vivía sola como yo, pero que al menos recibía visitas regulares de sus sobrinos. Leonor, mañana es el cumpleaños de mi nieta y haré una pequeña celebración. Si quieres acompañarnos, eres bienvenida. No hace falta que traigas nada, solo tu compañía. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras penetraran realmente en mi conciencia. Alguien me invitaba. Alguien quería mi compañía. Era tan extraño que por un momento pensé que había malinterpretado el mensaje. Pero al día siguiente, cuando me asomé al pasillo, pude escuchar las risas y conversaciones que salían del apartamento de Carmen. Estuve media hora frente a mi puerta, con el vestido azul que había planchado especialmente para la ocasión, pero no fui capaz de tocar su timbre. ¿Qué tal si mi presencia arruinaba el ambiente? ¿Qué tal si no tenía nada interesante que aportar a sus conversaciones familiares? Me quedé en mi apartamento, escuchando desde el otro lado de la pared los sonidos de una celebración de la que había sido deliberadamente excluida por mi propia cobardía. El viernes, mientras regresaba del mercado con mi bolsa de compras solitarias para una persona, vi a Simón otra vez sentado en su lugar habitual frente al edificio de Iván. Esta vez tenía un libro en las manos, algo que me sorprendió. No muchos jóvenes de su edad leían libros físicos en estos días. Me acerqué con curiosidad. ¿Qué estás leyendo? Levantó la vista y me mostró la portada. Era 100 años de soledad de García Márquez. Un libro que yo había leído hace décadas, cuando todavía tenía tiempo para la literatura y los sueños. Es complicado, me dijo con una sonrisa tímida, pero me gusta cómo escribe sobre la familia, aunque todas las familias del libro están un poco rotas, como todas las familias reales. Respondí sin pensar, y inmediatamente me avergoncé de haber sonado tan amarga. Pero Simón asintió con una comprensión que parecía demasiado madura para su edad. ¿Usted cree que todas las familias son disfuncionales? Me senté a su lado en la acera, ignorando la humedad del suelo que se filtraba a través de mi falda. Creo que la mayoría de las personas lastiman a quienes más aman, y lo hacen sin darse cuenta, o dándose cuenta perfectamente, agregó él, con una amargura que me hizo preguntarme qué historias cargaba en esos ojos tan jóvenes. Pasamos la siguiente hora hablando sobre el libro, sobre los personajes solitarios de García Márquez, sobre cómo el tiempo se vuelve circular cuando vives en el abandono. Simón tenía una forma de hablar que me recordaba a alguien, pero no lograba identificar a quién. Cuando se hizo de noche y él se despidió para regresar al apartamento de Iván, me quedé un rato más sentada en la acera. Había sido la conversación más interesante que había tenido en meses, y había sido con un muchacho al que apenas conocía. El sábado por la mañana, el teléfono sonó. Era Rocío, y su voz tenía esa dulzura artificial que usaba cuando necesitaba algo. Leonor, querida, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos. 3 meses, respondí automáticamente. Hablamos hace 3 meses. Hubo una pausa incómoda. Bueno, sí, el tiempo vuela cuando uno está ocupado. Mira, te llamo porque necesitamos un pequeño favor. Carmen tiene un proyecto escolar muy importante. Necesita hacer una presentación sobre la historia familiar, y pensamos que tal vez tú podrías ayudarla con algunas anécdotas, fotos viejas, ese tipo de cosas. Mi corazón dio un salto. Finalmente, después de tanto tiempo, querían que fuera útil para algo relacionado con mis nietos. Por supuesto, dije, quizás demasiado rápido. Puedo ir cuando quieran. Tengo muchas fotos, historias de cuando Iván era niño,
de mis padres, de... Perfecto. Puedes venir el domingo por la mañana temprano. Carmen tiene clases de tenis a las 11, así que podrías llegar a las 8 y marcharte a las 10:30. Iván estará jugando golf, pero no importa. Solo necesitamos la información. 2 horas y media. Me habían asignado 2 horas y media para compartir décadas de historia familiar con mi nieta. Pero era algo. Era más de lo que había tenido en mucho tiempo. El domingo llegué puntual, con una caja llena de fotografías organizadas cronológicamente, documentos familiares y algunas cartas que mi madre me había escrito durante sus últimos años. Había pasado toda la noche del sábado organizando los materiales, emocionada de tener algo valioso que ofrecer. Carmen me abrió la puerta en pijama, con el cabello revuelto y cara de recién levantada. «Ah, hola, abuela. Mamá me dijo que vendrías». Rocío apareció detrás de ella, ya vestida y arreglada para salir. «Leonor, qué puntual. Mira, yo tengo que ir al gimnasio, pero Carmen sabe lo que necesita. ¿Verdad, cariño?» Carmen asintió sin mucho entusiasmo, mientras Rocío tomaba sus llaves y se dirigía hacia la puerta. «Me voy volando». «Carmen, recuerda que a las 10:30 tienes que estar lista para el tenis». «Leonor, muchísimas gracias por ayudar». Y se fue, dejándome sola con mi nieta de 16 años que claramente prefería estar durmiendo un domingo por la mañana. «Bueno, Carmen, traje muchas cosas interesantes», dije, tratando de sonar entusiasta mientras abría mi caja de tesoros familiares. «Aquí tienes fotos de cuando tu papá era pequeño. Mira qué gracioso era con esos dientes de conejo. Y aquí están tus bisabuelos, mis padres, en su boda». Carmen miró las fotografías con la misma expresión que podría tener al revisar un catálogo de electrodomésticos. «Ajá, ¿y esto sirve para mi presentación?» «Claro. Puedes hablar sobre las tradiciones familiares, sobre cómo era la vida antes, sobre los valores que se han transmitido». «Es que mi presentación es sobre la evolución económica de las familias españolas en los últimos 50 años. Me interrumpió. «Necesito datos concretos, cifras, no tanto esto, mis recuerdos, mi historia, mi vida entera reducida a esto, como si fuera chatarra inútil. Bueno, puedo contarte sobre cómo era la economía cuando era joven, sobre las dificultades que pasamos, sobre cómo tu abuelo y yo ahorramos para comprar nuestra primera casa». Carmen bostezó sin disimulo. «¿Tienes algún documento oficial? ¿Contratos de trabajo? ¿Escrituras? ¿Algo que pueda escanear?» Pasé las siguientes 2 horas viendo cómo mi nieta tomaba fotos rápidas con su teléfono a algunos documentos, ignorando completamente las historias que intentaba contarle. No le interesaba saber que su bisabuelo había sido panadero durante 40 años, o que yo había trabajado en la fábrica textil para ayudar a pagar los estudios de su padre. A las 10:30 en punto, se levantó de la mesa. «Bueno, abuela, creo que ya tengo lo que necesito. Gracias por venir». Recogí mis fotografías, mis cartas, mis recuerdos despreciados, y los guardé en la caja con manos temblorosas. Carmen ya se había ido a su habitación a prepararse para el tenis. Salí de esa casa sintiéndome más vacía de lo que había llegado. En el ascensor, mirándome en el espejo, vi a una mujer mayor con los ojos empañados y me pregunté cuándo exactamente había dejado de importar. ¿Cuándo me había convertido en un recurso desechable en lugar de ser la abuela? Esa tarde, después de regresar de la casa de Iván con el corazón hecho pedazos y la dignidad pisoteada, me senté en mi sofá desgastado y miré la caja de fotografías que Carmen había rechazado como si fuera basura antigua. Las manos me temblaban mientras las sostenía, cada imagen un fragmento de una vida que aparentemente ya no tenía valor para nadie. De repente, recordé algo que había olvidado por completo. Años atrás, cuando Antonio aún vivía, habíamos guardado algunas cosas importantes en el trastero del sótano. Fotos, documentos, recuerdos de tiempos mejores que no habíamos querido tirar, pero tampoco podíamos mantener en el pequeño apartamento. Con una mezcla de curiosidad y desesperación, bajé las escaleras crujientes hacia el sótano húmedo del edificio. El olor a moho y años acumulados me golpeó como una bofetada, pero seguí adelante. Mi trastero estaba al final del pasillo, protegido por un candado oxidado que tardé varios minutos en abrir.
Dentro había cajas polvorientas, muebles que una vez fueron importantes, y objetos que habían perdido su propósito, pero conservaban su carga emocional. En una esquina encontré la caja que buscaba. Estaba marcada con la letra temblorosa de Antonio. Recuerdos importantes. 1985-2005. La llevé de vuelta a mi apartamento con el cuidado de quien transporta un tesoro. Al abrirla, el aroma de papel viejo y tiempo detenido me envolvió como un abrazo del pasado. Había fotografías que no veía desde hacía décadas, cartas de amor que Antonio me escribía cuando trabajaba fuera de Madrid, y documentos de momentos importantes de nuestras vidas. Pero fue al fondo de la caja donde encontré algo que me hizo detener la respiración. Una fotografía que había olvidado completamente, pero que ahora me miraba con una claridad que me heló la sangre. Era Isela. Isela Contreras, la primera esposa de Iván. La joven de ojos grandes y sonrisa tímida que había sido mi nuera durante apenas 2 años, antes de que todo se volviera complicado y doloroso. En la foto, estaba sentada en el sofá de mi antigua casa, con las manos protectoramente posadas sobre su vientre abultado, embarazada de lo que debían ser unos 6 o 7 meses. Yo recordaba ese día perfectamente ahora. Habíamos ido al Parque del Retiro por la mañana. Isela había insistido en alimentar a los patos del estanque a pesar de su embarazo avanzado. Es bueno que el bebé escuche los sonidos de la naturaleza, me había dicho con esa dulzura que la caracterizaba. Mi abuela decía que los niños que nacen escuchando música y agua crecen más felices. Cuando regresamos a casa, yo había tomado esa foto mientras ella descansaba en el sofá. Antonio preparaba la cena en la cocina, silbando una canción de Joaquín Sabina, y todo parecía perfecto. Éramos una familia esperando la llegada de una nueva vida, pero detrás de la fotografía, con la letra cuidadosa de Isela, había algo escrito que me hizo temblar. Para mi querida suegra, Leonor, este bebé tendrá tu bondad y tu fortaleza. Si algo me pasa, por favor cuídalo por mí. Con todo mi amor, Isela. Marzo 2006. Marzo de 2006. 2 meses antes de que Isela desapareciera de nuestras vidas para siempre. Las manos me temblaron tanto que casi dejo caer la fotografía. Los recuerdos empezaron a agolparse en mi mente como una avalancha. Isela había desaparecido en mayo de 2006, cuando estaba de 8 meses de embarazo. Iván había regresado a casa un día, pálido como la cera, diciendo que ella se había ido, que había decidido que no quería ser madre, que había abandonado todo y se había marchado sin dejar rastro. ¿No quiso tener el bebé?, me había dicho con los ojos secos, sin una sola lágrima. Dijo que era muy joven, que no estaba preparada. Se fue a vivir con unos familiares a otra ciudad. El bebé no sobrevivió. Yo había llorado durante semanas. Isela no era el tipo de mujer que abandonaría a su familia. Había visto cómo acariciaba su vientre, cómo le hablaba al bebé, cómo preparaba con ilusión la habitación del niño. Algo no cuadraba en la historia de Iván, pero nunca me atreví a cuestionarlo directamente. Era su esposa, su vida, su dolor. Ahora, mirando la fotografía y calculando mentalmente, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Si Isela estaba embarazada en marzo de 2006 y había desaparecido en mayo del mismo año, ese bebé habría nacido en julio o agosto de 2006. Simón había dicho que tenía 17 años. 17 años. Nacido en 2006. Con manos temblorosas, estudié la fotografía con lupa, buscando detalles que había pasado por alto. Los ojos de Isela, grandes, expresivos, con esa mirada melancólica que parecía ver más allá de lo evidente, exactamente como los ojos de Simón, la forma de la nariz, delicada, ligeramente respingona, como la de Simón, la línea de la mandíbula, suave pero definida, como la de Simón, y algo más. Algo que me había estado molestando desde la primera vez que vi al muchacho. La forma en que movía las manos cuando hablaba, con gestos elegantes y expresivos. Exactamente como Isela solía hacer cuando me contaba sobre sus clases de literatura en la universidad. Me levanté del sofá, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y empecé a caminar en círculos por mi pequeño apartamento. No podía ser. Era imposible.
pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. ¿Por qué Iván había decidido súbitamente rescatar a un joven problemático de la calle? ¿Por qué ese joven tenía exactamente la edad que tendría el hijo de Isela? ¿Por qué Simón tenía esos gestos, esa mirada, esa forma de hablar que me recordaba tanto a ella? Y más importante, ¿qué le había pasado realmente a Isela? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo agrietado de mi habitación, con la fotografía de Isela apretada contra el pecho. Mi mente trabajaba febrilmente, conectando puntos que había ignorado durante 17 años. Recordé la última vez que había visto a Isela. Había venido a casa a media tarde, con los ojos hinchados de llorar y las manos temblando. Me pidió si podía hablar conmigo a solas, sin Iván. Leonor. Me había dicho con voz quebrada, si algo me pasa, si algún día no estoy, quiero que sepas que este bebé es lo más importante del mundo para mí. No importa lo que te digan otros, no importa qué versión escuches. Este niño es amado y deseado. En ese momento, pensé que eran nervios típicos del embarazo, temores naturales de una futura madre primeriza. Pero ahora, recordando sus palabras exactas, me parecían una despedida, una advertencia, un testamento. Al día siguiente, no pude concentrarme en nada. Dejé la casa de la señora Martínez medio limpia y salí corriendo, con la excusa de que me sentía enferma. No era mentira. Me sentía física y emocionalmente enferma. Necesitaba ver a Simón. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle directamente sobre su pasado. Pero cuando llegué al lugar donde solía sentarse, no estaba allí. Pasé toda la tarde esperándolo, pero no apareció. Tampoco el día siguiente. El miércoles, finalmente lo vi. Estaba cargando algunas bolsas hacia el edificio de Iván, acompañado por mi hijo. Desde la distancia, pude ver que estaban discutiendo algo. Los gestos de Iván eran agresivos, autoritarios. Los de Simón, defensivos y heridos. No pude acercarme porque Iván me había visto y me hacía señas evidentes de que no era bienvenida. Pero observé la interacción desde mi ventana, y lo que vi me confirmó mis sospechas. Iván no trataba a Simón como a un joven necesitado al que estaba ayudando por bondad. Lo trataba como a alguien que le debía algo, como a alguien que estaba bajo su control, como a un hijo al que había mantenido en secreto durante 17 años. Esa noche, reuní todo el coraje que me quedaba en el cuerpo y marqué el número de teléfono de mi hijo. Cuando contestó, con su tono habitual de impaciencia, le hice la pregunta que había estado quemándome la garganta durante días. Iván, quiero que me digas la verdad sobre Simón. ¿Quién es realmente ese muchacho? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que había colgado. Es un chico que estoy ayudando, madre. Ya te lo dije. ¿Y su apellido? ¿Su familia? ¿De dónde viene exactamente? Otro silencio, más tenso que el anterior. ¿Por qué todas esas preguntas? ¿No tienes suficiente con tus propios problemas? La frialdad en su voz me heló la sangre, pero insistí. Iván, encontré una fotografía de Isela, embarazada, con una dedicatoria para mí. Esta vez el silencio fue ensordecedor. No sé de qué fotografía hablas, madre. Isela se fue hace muchos años. Olvida el pasado y deja de inventar fantasías. Y colgó. Pero en su voz, en esos silencios, en su negativa a darme información directa, encontré todas las respuestas que necesitaba. Simón no era un extraño al que Iván había decidido ayudar por caridad. Simón era mi nieto, el nieto que me habían robado durante 17 años. Los siguientes días pasaron como en una nebulosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fotografía de Isela, su sonrisa dulce, sus manos protegiendo a su bebé no nacido. Cada vez que miraba por la ventana y veía a Simón, mi corazón se aceleraba con una mezcla de amor desesperado y rabia ciega. Era mi nieto. Lo sabía en los huesos, en la sangre, en esa parte del alma que reconoce a la familia incluso cuando la mente se niega a aceptar la verdad. Pero también sabía que necesitaba más que intuición materna para enfrentarme a Iván. Necesitaba pruebas. Necesitaba que Simón mismo me confirmara lo que mi corazón ya sabía. El jueves por la mañana, mientras fingía leer el periódico en el pequeño café de la esquina,
Vi a Rocío salir del edificio cargada con bolsas de gimnasio y la actitud apurada de quien tiene una agenda muy ocupada. Iván había salido media hora antes en su coche, probablemente rumbo a la oficina. Era mi oportunidad. Subí las escaleras del edificio con el corazón latiendo tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Cuando toqué el timbre, fue Simón quien abrió la puerta. Parecía sorprendido de verme, pero no incómodo. «Hola, señora Leonor. No sabía que venía. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Me dejó entrar al apartamento que conocía tan bien, el mismo donde había celebrado los primeros cumpleaños de Carmen y Pablo, donde había cocinado cenas navideñas que nadie recordaba con cariño, donde había sido relegada poco a poco al papel de visitante molesta en lugar de abuela querida. Nos sentamos en el sofá nuevo que Rocío había comprado el año pasado, uno de esos muebles minimalistas que son más bonitos que cómodos. Simón me miró con esos ojos que ahora sabía de dónde venían, esperando a que hablara. Saqué la fotografía de Isela del bolso con manos que temblaron ligeramente. Se la mostré sin decir nada al principio, observando cuidadosamente su reacción. Vi cómo su rostro se transformaba. Primero confusión, luego reconocimiento, después una mezcla de dolor y anhelo que me partió el corazón. «¿Conoces a esta mujer?», le pregunté con voz suave, aunque por dentro estaba gritando. Simón tomó la fotografía con una delicadeza que me recordó exactamente a cómo Isela solía manejar las cosas frágiles. La estudió durante largos minutos, y vi cómo sus ojos se humedecían. «Yo la he visto en sueños», dijo finalmente, con voz quebrada. «Desde que era muy pequeño, sueño con una mujer que se parece exactamente a ella. Me cantaba canciones de cuna. Me decía que me amaba. Siempre pensé que eran solo fantasías porque nunca tuve madre». «¿Nunca tuviste madre? ¿Qué te dijeron sobre tus padres?». Se pasó la mano por el cabello con un gesto que me era dolorosamente familiar. Iván hacía exactamente lo mismo cuando se sentía presionado. Me criaron en diferentes casas de acogida desde que era bebé. Los trabajadores sociales me dijeron que mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía pocos meses, que no tenía familia, que estaba solo en el mundo. Cada palabra era una puñalada. 17 años. 17 años durante los cuales este muchacho había crecido creyendo que era huérfano, mientras yo lloraba la pérdida de un nieto que pensaba que había muerto antes de nacer. «¿Simón?», dije, y mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Esta mujer de la fotografía se llamaba Isela. Fue esposa de mi hijo Iván, tu padre. Vi cómo la sangre se le iba de la cara. Se levantó del sofá como si le hubiera prendido fuego, caminando hacia la ventana con pasos inciertos. «Eso es imposible. Iván me rescató de la calle hace un mes. Me dijo que no tenía familia, que él me estaba dando una oportunidad porque era una buena persona. Si fuera mi padre, ¿por qué...?» No terminó la frase, pero ambos sabíamos cómo acababa. Si fuera su padre, ¿por qué lo había abandonado durante 17 años? ¿Por qué había permitido que creciera en el sistema de casas de acogida? ¿Por qué ahora lo trataba como a un extraño al que estaba haciendo un favor? «No lo sé», admití, «pero sé que eres mi nieto. Lo siento aquí». Me toqué el pecho. «Y lo veo en cada gesto que haces. Tienes la sonrisa de tu madre, sus manos, su forma de inclinar la cabeza cuando piensas». Simón se giró hacia mí con lágrimas corriendo por las mejillas. «¿Mi madre? ¿Ella sigue viva?». La pregunta me destrozó. Tuve que admitir que no lo sabía, que Isela había desaparecido cuando él era solo un bebé, y que durante todos estos años había asumido que tanto ella como el bebé habían muerto. «Pero si tú estás aquí, si estás vivo, entonces tal vez ella también esté viva», terminó él, con una esperanza desesperada en la voz. Pasamos las siguientes 2 horas compartiendo recuerdos e información. Yo le conté todo lo que recordaba sobre Isela, su amor por la literatura, su dulzura con todos, cómo le hablaba a su vientre embarazado como si ya fuera su mejor amigo. Él me contó sobre su infancia en las casas de acogida, sobre cómo siempre se había sentido diferente, como si perteneciera a otro lugar. «Siempre tuve esta sensación», me dijo, «como si hubiera una parte de mí que estaba perdida, como si hubiera gente en el mundo que me amara pero no pudiera encontrarme. Te estuve buscando.
le dije, aunque sabía que no era del todo cierto. En mi corazón, nunca dejé de buscarte. Cuando escuchamos las llaves en la puerta, ambos nos tensamos. Era Rocío que regresaba del gimnasio. Simón me miró con pánico. ¿Qué hago? ¿Le digo que hemos hablado? Todavía no, le susurré. Primero necesitamos más respuestas. Necesitamos saber qué pasó realmente con tu madre. Rocío entró al apartamento con su energía habitual, todas sonrisas y conversación superficial. Me saludó con la sorpresa fingida de siempre. «Leonor, qué inesperado. ¿Todo bien?» «Solo vine a conocer mejor a Simón», respondí, tratando de mantener la voz calmada. «Es un muchacho muy interesante». Vi cómo Rocío y Simón intercambiaron una mirada rápida. Había algo ahí, algún tipo de comunicación silenciosa que no entendí completamente. «Bueno, espero que no hayas aburrido a la pobre Leonor con tus historias, Simón», dijo Rocío con esa risa artificial que usaba para rellenar silencios incómodos. «Para nada», respondí antes de que él pudiera hablar. «Ha sido muy educativo». Me despedí poco después, pero no antes de darle a Simón un abrazo que duró un poco más de lo socialmente aceptable. Necesitaba que sintiera que no estaba solo, que ahora tenía familia que lo conocía y lo amaba. Esa noche, no pude dormir pensando en todo lo que había descubierto. Mi nieto había estado a metros de distancia durante un mes, y yo lo había visto como a un extraño. Había crecido sin amor familiar, sin conocer sus raíces, sin saber que tenía una abuela que habría dado cualquier cosa por criarlo. Pero también pensé en Iván, en cómo había mentido durante 17 años, en cómo había permitido que su propio hijo creciera como huérfano mientras él construía una nueva familia, en cómo ahora lo rescataba con algún motivo oculto que aún no lograba descifrar. Al día siguiente, me armé de valor y llamé a varios hospitales de Madrid, preguntando por registros de una mujer llamada Isela Contreras, que habría dado a luz en julio o agosto de 2006. Después de horas de llamadas y transferencias, finalmente encontré algo. En el Hospital Gregorio Marañón tenían un registro. Isela Contreras había ingresado el 15 de agosto de 2006 en estado crítico. Había dado a luz a un niño sano, pero ella había fallecido 3 días después debido a complicaciones posparto. El bebé había sido entregado al padre, Iván Álvarez. Colgué el teléfono con las manos temblando. Isela estaba muerta. Había muerto dando a luz a Simón, pero el bebé había sido entregado a Iván, no al sistema de casas de acogida. ¿Qué había hecho mi hijo con su propio hijo recién nacido? ¿Y por qué ahora, después de 17 años, lo había traído de vuelta? Esa tarde, cuando vi a Iván llegar del trabajo, supe que había llegado el momento de la confrontación final. Bajé a la calle y lo intercepté antes de que pudiera subir a su apartamento. «Iván, necesitamos hablar. Ahora». Me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado a lo largo de los años, pero algo en mi tono le hizo darse cuenta de que esta vez no me iba a dejar ignorar. «¿De qué quieres hablar, madre?» «Tengo trabajo que terminar. Quiero hablar de Simón, de quién es realmente, de por qué mientes sobre él». Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se endurecían. «Ya te dije que no es asunto tuyo. Es mi nieto», dije, con una voz que no reconocí como mía. «Es el hijo de Isela. Y quiero saber por qué durante 17 años me hiciste creer que estaba muerto». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. En los ojos de Iván vi confirmación, culpa, y algo más oscuro que no quise identificar. «No sabes de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda convicción. «Sé exactamente de qué hablo, y voy a descubrir toda la verdad, con o sin tu ayuda». Iván me miró durante largos segundos, como si estuviera calculando exactamente cuánto daño podía causarle mi conocimiento de la verdad. Finalmente, exhaló profundamente, y me hizo un gesto para que lo siguiera hasta un banco en la pequeña plaza que estaba frente a nuestro edificio. «¿Quieres saber la verdad?», me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Había algo quebrado en ella, pero también algo cruel. «Está bien. Ya era hora de que alguien más cargara con este secreto». Se sentó a mi lado, pero mantuvo la distancia, como si mi presencia lo contaminara. Las farolas del parque comenzaban a encenderse,
creando círculos de luz amarillenta que hacían que su rostro se viera más viejo, más cansado. Isela murió dando a luz, comenzó, sin mirarme a los ojos. Complicaciones. Los médicos dijeron que el bebé había tenido suerte de sobrevivir. Cuando me lo pusieron en brazos, no sentí nada. Sus palabras me helaron la sangre, pero me obligué a permanecer callada. Necesitaba escuchar todo. Tenía 22 años, madre. Acababa de empezar mi carrera, tenía planes, ambiciones. Y de repente me entregan este bebé que lloraba constantemente, que necesitaba atención las 24 horas, que representaba todo lo que no quería en mi vida. Era tu hijo, murmuré, pero él continuó como si no me hubiera escuchado. Rocío acababa de empezar a salir conmigo. Era perfecta, educada, de buena familia, con conexiones que podían ayudarme profesionalmente. ¿Crees que habría seguido interesada si llego con un bebé llorón colgado del brazo? ¿Crees que sus padres me habrían aceptado como yerno si supieran que tenía un hijo con una mujer que apenas conocían? La frialdad en su voz me produjo náuseas. Este era mi hijo, el niño que había criado, al que había enseñado valores de familia y compasión. ¿Dónde había fallado como madre? Entonces lo diste en adopción, dije, tratando de entender. Iván soltó una risa amarga. Lo intenté. Fui a varias agencias. Pero el proceso era complicado. Había papeleos, investigaciones, referencias. Y siempre existía el riesgo de que alguien se enterara. Madrid es pequeño cuando se trata de ciertos círculos sociales. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Conocía a alguien, un tipo que trabajaba en servicios sociales, que podía hacer que un bebé desapareciera del sistema oficial y apareciera como huérfano en otro sitio. Sin preguntas, sin rastros que pudieran llevar hasta mí. Me llevé la mano al pecho. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto allí mismo, en esa plaza donde había llevado a Iván a jugar cuando era pequeño. Le pagué. Continuó con la misma voz monótona. Una cantidad considerable para que Simón fuera transferido a una casa de acogida en Guadalajara, lejos de Madrid, con documentos que lo registraban como huérfano desde el nacimiento, sin padre conocido. ¿Le pagaste para que abandonara a tu propio hijo? Las palabras me salieron como un grito ahogado. Le pagué para que me devolviera mi vida. Me corrigió sin remordimiento. Y funcionó. Me casé con Rocío, construí mi carrera, tuve la familia que quería tener. Carmen y Pablo son hijos planificados, deseados, que llegaron en el momento adecuado. ¿Y nunca pensaste en él? ¿En Simón? ¿En cómo estaba creciendo? Iván se encogió de hombros con una indiferencia que me aterrorizó. ¿Para qué? Era un capítulo cerrado de mi vida. Hasta hace 2 meses. ¿Qué pasó hace 2 meses? Recibí una llamada de ese mismo contacto en servicios sociales. Al parecer había un problema. Simón había cumplido 17 años. Estaba saliendo del sistema de casas de acogida, y durante una revisión rutinaria de su expediente habían encontrado irregularidades. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de irregularidades? Resultó que Isela había dejado una póliza de seguro de vida. Una considerable. Con el bebé como beneficiario único. Los investigadores estaban empezando a hacer conexiones, a buscar al verdadero padre. Era cuestión de tiempo antes de que me encontraran. Ahora empezaba a entender. Iván no había rescatado a Simón por bondad o remordimiento tardío. Lo había traído de vuelta porque estaba siendo investigado. ¿Cuánto dinero, Iván? 3.7 millones de euros. La cifra me dejó sin aliento. Isela, esa muchacha dulce que vivía modestamente, había tenido una póliza de vida de casi 4 millones de euros. Sus padres, continuó Iván, murieron en un accidente aéreo cuando ella tenía 18 años. Eran dueños de varias propiedades inmobiliarias en Barcelona. Ella era hija única. Lo heredó todo, pero nunca me lo dijo. Vivía como si no tuviera nada porque era así de humilde. Y ahora Simón es el heredero legal, comprendí. Exacto, pero hay un problema. Para reclamar la herencia, necesita ser reconocido oficialmente como hijo de Isela, y para eso, necesita que yo lo reconozca como mi hijo también. Por eso lo trajiste de vuelta. Lo traje de vuelta porque no tenía opción.
Si no lo reconocía voluntariamente, los investigadores habrían seguido indagando hasta descubrir toda la verdad. Mi carrera, mi matrimonio, mi reputación, todo habría terminado. Me levanté del banco, incapaz de permanecer sentada mientras procesaba la magnitud de la crueldad de mi hijo. Entonces tu plan es reconocerlo, ayudarle a conseguir la herencia, y después él puede hacer lo que quiera con su vida. Y yo con la mía. Es un adulto, o casi. No necesita que nadie lo cuide. ¿Y qué hay de mí? ¿De que soy su abuela? ¿De que he pasado 17 años llorando por un nieto que creía muerto? Iván me miró con esa expresión fría que había perfeccionado a lo largo de los años. Tú no existes en esta ecuación, madre. Simón no necesita una abuela senil que lo llene de sentimentalismos. Necesita independencia para manejar su dinero y su futuro. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Abuela senil? Por favor. Vives en un apartamento ruinoso. Trabajas limpiando casas ajenas. No tienes dinero para tus propios gastos. ¿Qué podrías ofrecerle a un muchacho que está a punto de heredar millones? Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Era la culminación de años de desprecio. La verbalización de lo que siempre había pensado de mí, pero nunca había dicho tan claramente. Soy su familia, dije con voz temblorosa. Eres una extraña que comparte algunos genes con él. Nada más. Esa noche, después de que Iván subiera a su apartamento como si hubiera estado discutiendo el precio de los tomates en el mercado, me quedé sola en la plaza. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en años, no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Mi hijo había abandonado a su propio bebé por conveniencia social. Había mentido durante 17 años. Había permitido que yo sufriera creyendo que mi nieto estaba muerto. Y ahora pretendía usarlo para reclamar una herencia millonaria, manteniéndome excluida como si fuera un estorbo. Pero había algo que Iván no sabía, algo que había subestimado completamente, que yo también tenía derechos como abuela, y que Simón merecía conocer toda la verdad sobre su historia. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui directamente al apartamento de Iván. Rocío abrió la puerta con su expresión habitual de fastidio disimulado. Leonor, qué temprano. Los chicos están desayunando. Necesito hablar con Simón, a solas. No creo que sea buena idea. Iván dijo, no me importa lo que haya dicho Iván. La interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Voy a hablar con mi nieto. Ahora. Rocío retrocedió, probablemente más por sorpresa que por respeto. Entré al apartamento y encontré a Simón en la cocina, comiendo cereales mientras Carmen y Pablo lo ignoraban completamente, cada uno absorto en su teléfono móvil. Simón, ¿podemos caminar? Hay cosas que necesitas saber. Me miró con esos ojos que ahora sabía que venían de Isela, y asintió. Se levantó de la mesa, dejando el tazón medio lleno. Vamos, dijo simplemente. Mientras salíamos del apartamento, escuché a Rocío hacer una llamada rápida, probablemente para avisar a Iván de que yo estaba causando problemas. Pero ya no me importaba lo que pensaran de mí. Por primera vez en años, tenía algo más importante que hacer que preocuparme por las opiniones de una familia que nunca me había valorado. Tenía que salvar a mi nieto. Caminamos en silencio por las calles adoquinadas del barrio hasta llegar al Parque del Retiro. Era un lugar que había visitado miles de veces, pero esta mañana se sentía diferente, como si lo estuviera viendo con ojos nuevos. Los árboles centenarios, las sendas serpenteantes, el estanque donde las familias alimentaban a los patos. Todo parecía más vívido, más real. Nos sentamos en el mismo banco donde, según mis recuerdos, Isela había insistido en descansar durante su último trimestre de embarazo. Era como si la vida hubiera trazado un círculo perfecto, trayéndonos de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Simón, comencé, tomando sus manos entre las mías. Eran manos jóvenes pero ya callosas, manos que habían trabajado demasiado pronto en la vida. Lo que voy a contarte va a dolerte mucho, pero necesitas conocer toda la verdad sobre tu historia. Me miró con esos ojos que ahora sabía que venían directamente de su madre, llenos de una mezcla de esperanza y temor. Le conté todo, cada detalle horrible, cada mentira calculada, cada momento de crueldad deliberada.
Le hablé de cómo Iván lo había abandonado por conveniencia, de cómo había pagado para borrarlo de su vida, de cómo durante 17 años había vivido construyendo una familia perfecta mientras su primer hijo crecía solo en el mundo. Vi cómo el color se iba de su rostro progresivamente. Sus manos temblaron en las mías, y por un momento temí que fuera a desmayarse como había hecho yo días atrás en la oficina de empleo. ¿Y la herencia? Preguntó finalmente con voz ronca. Tu madre era rica, Simón, muy rica, y te dejó todo. Pero Iván no te trajo de vuelta por amor o remordimiento. Te trajo porque necesita que lo reconozcas como padre para poder acceder legalmente a esa herencia contigo. ¿Contigo? Él cree que puede manipularte, que puede hacerte pensar que es tu salvador y benefactor. Espera que cuando tengas acceso al dinero, le estarás agradecido, que compartirás con él porque te rescató. Simón se levantó del banco y comenzó a caminar en círculos, exactamente como había hecho yo cuando descubrí la fotografía. Era increíble cómo los genes se manifestaban incluso en los momentos de crisis. ¿Y usted? Me preguntó de repente. ¿Usted también quiere algo de esa herencia? La pregunta me dolió, pero entendí por qué la hacía. Durante 17 años, todas las personas en su vida habían tenido motivos ocultos para acercarse o alejarse de él. Lo único que quiero, le dije con total honestidad, es recuperar los 17 años que perdimos. Quiero conocer al hombre en que te has convertido a pesar de todo lo que has sufrido. Quiero ser la abuela que tu madre esperaba que fuera. Se detuvo frente a mí y me miró durante largos segundos, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Ahora, dije levantándome del banco con una determinación que no había sentido en años. Vamos a confrontar a tu padre. Juntos. Regresamos al apartamento de Iván tomados del brazo, como la abuela y el nieto que habíamos sido privados de ser durante tanto tiempo. Rocío nos abrió la puerta con expresión nerviosa. Leonor, Iván está muy molesto. Dice que no tenías derecho a... ¿Derecho? La interrumpí con una voz que no reconocí como mía. Soy la abuela de este muchacho. Tengo todos los derechos del mundo. Entramos al salón donde Iván nos esperaba, claramente furioso. Carmen y Pablo habían sido enviados a sus habitaciones, probablemente para evitar que presenciaran el drama familiar que estaba a punto de desatarse. ¿Qué le dijiste?, me preguntó Iván sin preámbulos. Le dije la verdad, respondí con calma. Algo que tú nunca hiciste. No tenías derecho a meter tus narices en asuntos que no te incumben. ¡Era mi nieto!, grité, y el sonido de mi propia voz alzada me sorprendió tanto como a ellos. Hacía años que no gritaba. Hacía años que no expresaba rabia de forma tan directa. Mi nieto, que creí muerto durante 17 años. Por supuesto que me incumbe. Iván se acercó a mí con esa expresión intimidante que usaba cuando quería silenciar a alguien. Baja la voz. Los vecinos van a oír. ¡Que oigan!, volví a gritar. ¡Que oiga todo el edificio, toda la calle, toda Madrid si es necesario! ¡Que sepan qué tipo de hombre eres! Rocío se acercó a su esposo, claramente alarmada por mi comportamiento. Durante años, ella había estado acostumbrada a una Leonor sumisa, quejumbrosa pero finalmente controlable. Esta nueva versión de mí la desconcertaba. Leonor, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto como adultos civilizados. Me giré hacia ella con una ferocidad que nunca había expresado antes. ¿Civilizados? ¿Como cuando me cerraste la puerta en la cara el día de mi cumpleaños? ¿Como cuando cambiabas los regalos que les compraba a mis nietos porque no eran apropiados? ¿Como cuando me excluiste de la graduación de Iván, de las cenas navideñas, de todas las celebraciones familiares importantes? Rocío retrocedió, claramente impactada por la intensidad de mi respuesta. Yo nunca quise... Sí quisiste, la interrumpí. Quisiste borrarme de esta familia desde el primer día. Me tolerabas cuando me necesitabas para cuidar a los niños o para los favores, pero nunca me respetaste como persona. Simón, que había permanecido callado durante el intercambio, finalmente habló. Papá, dijo, y la palabra sonó extraña viniendo de él, como si estuviera probando un sabor amargo. ¿Es cierto todo lo que me contó la abuela?
Iván lo miró con una mezcla de irritación y calculada paciencia. Simón, eras muy joven para entender las complejidades de la situación. Hice lo que era mejor para todos, incluyéndote a ti. ¿Mejor para mí? ¿Crecer sin familia era lo mejor para mí? Creciste en casas de acogida supervisadas, con cuidadores profesionales. Recibiste educación, atención médica, todas las necesidades básicas cubiertas. Pero no amor, dijo Simón con una simplicidad devastadora. No recibí amor. Iván pareció incómodo por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. El amor es un lujo, Simón. La supervivencia y la estabilidad económica son necesidades. Yo te estoy ofreciendo ambas ahora. No, dijo Simón, y su voz sonó sorprendentemente firme. Ahora me estás ofreciendo una transacción comercial. ¿Quieres usar mi herencia? Es tu padre, intervino Rocío, probablemente sintiendo que la conversación se estaba saliendo de control. Tienen obligaciones mutuas. Él renunció a esas obligaciones cuando me abandonó siendo bebé, respondió Simón sin apartar los ojos de Iván. ¿Sabes cuántas noches pasé despierto de niño, preguntándome por qué mis padres no me habían querido? ¿Cuántas veces inventé historias sobre quién podría ser mi familia? Vi cómo algo se quebró en los ojos de Iván. No remordimiento exactamente, pero sí una incomodidad genuina. Eras un obstáculo, dijo finalmente, con una honestidad brutal. Un obstáculo para la vida que quería construir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Rocío pareció impactada por la crudeza de la admisión. Bueno, dijo Simón después de un largo momento. Ahora tú eres un obstáculo para la vida que yo quiero construir. Se giró hacia mí y me tendió la mano. Abuela, ¿podemos irnos? Ya no quiero estar aquí. Tomé su mano sin dudar. Era extraño cómo esa palabra, abuela, pronunciada con respeto y afecto genuino, me llenaba de una fuerza que no había sentido en décadas. Mientras caminábamos hacia la puerta, Iván nos gritó desde atrás. Sin mi reconocimiento paterno no vas a poder reclamar nada de esa herencia. Me necesitas. Simón se detuvo y se giró lentamente. No, dijo con calma. Tengo pruebas de ADN disponibles. Tengo los registros del hospital. Tengo a mi abuela como testigo de la relación entre tú e Isela. Y tengo abogados que pueden hacer que todo esto se resuelva sin tu cooperación. ¿Abogados? ¿Con qué dinero? Simón sonrió por primera vez desde que lo conocía, y fue exactamente la sonrisa de Isela. Un bufete muy prestigioso de Madrid se ha ofrecido a representarme pro bono después de conocer mi historia. Al parecer, los casos de abandono de menores con herencias millonarias de por medio atraen mucha atención mediática. Vi cómo la cara de Iván se puso pálida. Su reputación profesional, su imagen social, todo lo que había protegido durante 17 años estaba a punto de hacerse público. Simón, podemos llegar a un acuerdo, empezó a decir. No quiero llegar a ningún acuerdo contigo, lo interrumpió mi nieto. Lo único que quiero es que me dejes en paz, a mí y a mi abuela. Salimos del apartamento tomados del brazo, y por primera vez en años me sentí parte de una familia de verdad. Una familia que se elegía mutuamente, en lugar de una que se soportaba por obligación. Simón y yo salimos del edificio sin mirar atrás. El aire de la mañana nos recibió con un frío que se sentía como una liberación, como si Madrid nos ofreciera un nuevo comienzo. Caminamos sin rumbo por varias calles, pasando escaparates cerrados y cafés que apenas abrían. Ninguno de los dos hablaba. El silencio era necesario para digerir lo ocurrido. Cada paso era una mezcla de rabia, alivio y un extraño tipo de esperanza. Cuando llegamos a la Plaza Mayor, nos sentamos en un banco de piedra. Simón apoyó los codos en las rodillas y enterró el rostro en las manos. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de la emoción contenida. Lo observé en silencio, reconociendo en él gestos que había visto en Isela y en Iván cuando eran niños. La manera de morderse el labio, de respirar hondo antes de hablar. No sé qué hacer ahora, susurró sin levantar la cabeza. Es demasiado. Me incliné hacia él y puse mi mano en su hombro. Lo primero es que no estás solo. Esa soledad que sentiste durante tantos años se acabó. Levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de preguntas. ¿Y si él intenta quitarme la herencia? ¿Y si me acusa de mentir? Tenemos la verdad, respondí con firmeza.
los registros del hospital, la póliza de tu madre, las pruebas de ADN que podemos hacer. Y, sobre todo, tenemos algo que ni el dinero ni sus influencias pueden borrar. Nuestra historia. Simón asintió lentamente. La rabia de hacía unos minutos comenzaba a transformarse en determinación. Pasamos el resto de la mañana planificando. Llamé a la abogada que me ayudó cuando falleció Antonio. Una mujer discreta y honesta llamada Teresa Galván. Aceptó vernos ese mismo día por la tarde. Simón habló de su vida en las casas de acogida, los amigos que había perdido al cambiar de centro, las noches en que se preguntaba si su existencia tenía algún propósito. Me dolía escucharlo, pero también me llenaba de orgullo ver la fortaleza que había desarrollado. «Sobreviviste», le dije. «Eso demuestra que eres más fuerte de lo que imaginas». Por la tarde, en el despacho de Teresa, todo tomó un rumbo claro. Tras revisar los documentos del hospital y escuchar nuestra historia, la abogada fue categórica. La ley española protege al hijo biológico. No importa que Iván intente negar su paternidad. Con las pruebas adecuadas, Simón será reconocido y heredará lo que le corresponde. Además, podemos denunciar el abandono. Vi un destello de miedo en los ojos de mi nieto. ¿Denunciarlo? Es tu decisión, aclaró Teresa. No para buscar venganza, sino para que quede constancia legal y nadie pueda volver a borrarte. Salimos del despacho con un plan, pruebas de ADN, solicitud oficial para el reconocimiento de paternidad y apertura del proceso de herencia. Simón caminaba más erguido, como si cada paso pesara menos. Esa noche, cenamos juntos en mi apartamento. Preparé una tortilla de patatas, la misma receta que Isela había elogiado años atrás. Simón comió con apetito y una sonrisa tímida. Por primera vez, mi mesa para dos estaba ocupada de verdad. «Abuela», dijo, probando la palabra con un brillo nuevo en los ojos. «¿Puedo quedarme aquí unos días?» Sentí que el corazón me explotaba de alegría. «Esta es tu casa, siempre lo fue». Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y momentos sencillos que atesoraré para siempre. Desayunar juntos mientras la luz entraba por la ventana. Escucharle leer en voz alta fragmentos de 100 años de soledad. Enseñarle viejas canciones que cantaba con Antonio. Cada gesto borraba años de ausencia. Iván, en cambio, no tardó en reaccionar. Empezaron las llamadas furiosas, los mensajes amenazantes. «Estás destruyendo mi vida», decía en uno. «Te arrepentirás», en otro. No respondía ninguno. Simón tampoco. Teresa nos había aconsejado guardar todo como prueba de acoso. Una mañana, Iván apareció en la puerta de mi apartamento. Golpeaba con tanta fuerza que temí que la madera cediera. Abrí solo lo necesario para mirarlo. Su rostro estaba rojo, los ojos inyectados de ira. «Madre, esto tiene que parar. Estás arruinando a tu propio hijo. El que arruinó una vida fuiste tú», respondí con calma. «Ahora Simón y yo solo buscamos justicia». Intentó forzar la puerta, pero la cerré de un golpe. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí poder. Simón, que había escuchado todo desde la cocina, se acercó y me abrazó. «Gracias por protegerme. Es lo que tu madre hubiera querido», susurré. Esa tarde, recibimos la confirmación. La prueba de ADN no dejaba dudas. Iván era el padre biológico. Teresa inició el proceso legal y, al mismo tiempo, contactó con los abogados que administraban la herencia de Isela. La noticia corrió rápido en ciertos círculos. La prensa local empezó a interesarse. De pronto, la historia del heredero perdido llenaba titulares. Iván trató de negociar en secreto, ofreciendo dinero para que retiráramos la denuncia. Simón fue firme. «No quiero su dinero», le dijo en una llamada que puse en altavoz. «Quiero mi verdad». Las semanas siguientes se sintieron como un renacimiento. Mi apartamento, antes silencioso y gris, se llenó de risas, olor a café y planes de futuro. Simón habló de estudiar literatura, de viajar, de conocer el mundo que siempre había soñado. Yo, por primera vez en décadas, volví a imaginar un mañana compartido. Una tarde de domingo, mientras paseábamos por el retiro, se detuvo frente al estanque. «Abuela, cuando reciba la herencia, quiero que vivas conmigo. Que dejemos atrás este pequeño piso y tengamos una casa con jardín, como la que compartiste con el abuelo».
Las lágrimas me nublaron la vista. Lo único que necesito es saber que nunca volveré a perderte. Simón me abrazó con fuerza. Eso te lo prometo. El juicio comenzó en una mañana gris de otoño, con un cielo de nubes pesadas que parecía reflejar el peso de todo lo que estaba en juego. Simón y yo llegamos juntos al Palacio de Justicia de Madrid, acompañados por Teresa, la abogada que había guiado cada paso del proceso. Mientras subíamos los escalones de mármol, sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo. Estábamos a punto de enfrentar a Iván en público, con pruebas irrefutables y la prensa esperando a las puertas. Dentro de la sala, el murmullo de periodistas y curiosos llenaba el aire. Simón se sentó a mi lado, con la espalda recta y el rostro sereno, aunque sus manos traicionaban la tensión. Al otro extremo, Iván y Rocío evitaban mirarnos. Él lucía impecable, con un traje oscuro que no lograba ocultar el brillo de sudor en su frente. Rocío, rígida como una estatua, mantenía la vista clavada en la mesa de los jueces. La jueza, una mujer de voz firme y mirada aguda, abrió la sesión. Teresa expuso con precisión quirúrgica cada hecho: el nacimiento de Simón, los registros del hospital, la póliza de seguro de Isela, la prueba de ADN que confirmaba la paternidad de Iván. Cuando presentó los mensajes de voz en los que él intentaba comprar nuestro silencio, un murmullo recorrió la sala. Iván intentó defenderse. Alegó juventud e inmadurez. Dijo que había actuado bajo presión, que no sabía cómo criar solo a un bebé tras la muerte de Isela. Sus palabras sonaban vacías, como un guión mal ensayado. La jueza escuchó con rostro imperturbable, pero sus preguntas cortaban como cuchillas. Señor Álvarez, ¿puede explicar por qué pagó para que su hijo fuera registrado como huérfano? Preguntó en un momento clave. Iván titubeó, miró a su abogado, luego a Rocío, y finalmente bajó la cabeza. Quería proteger mi vida personal y profesional, admitió, casi en un susurro. Ese instante selló su destino. No hubo argumento que pudiera borrar semejante confesión. El veredicto fue claro. Simón quedaba legalmente reconocido como hijo de Iván y heredero único de los bienes de Isela. Además, el tribunal abrió un proceso por abandono y falsificación de documentos. La prensa, que hasta entonces había tomado notas en silencio, estalló en un murmullo frenético. A la salida, los flashes de las cámaras nos cegaban. Periodistas de varios medios se agolpaban para obtener declaraciones. Simón, con una madurez sorprendente, se limitó a decir: «Solo quiero que se haga justicia. Nadie debería crecer creyendo que no tiene familia cuando la tiene». Luego, me tomó de la mano y me guió fuera de aquel enjambre de micrófonos. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias. Las portadas hablaban del escándalo del heredero oculto. Programas de televisión analizaban la historia, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Simón. Recibimos cartas de personas que habían pasado por abandonos similares, de abuelas que nunca habían conocido a sus nietos, de jóvenes que aún buscaban a sus padres biológicos. Cada mensaje era un recordatorio de que nuestra lucha no era solo personal, representaba a muchos. Iván, en cambio, vio cómo su reputación se desmoronaba. Su empresa comenzó a perder clientes, las invitaciones sociales desaparecieron y, según supimos, incluso Rocío comenzó a cuestionar su matrimonio. No era mi intención destruirlo, pero cada consecuencia parecía inevitable. Él había elegido sus actos. Ahora debía afrontar sus resultados. Mientras todo esto ocurría, la relación entre Simón y yo florecía. Convertimos mis tardes en pequeños rituales. Pasear por el retiro, cocinar recetas familiares, leer juntos los libros que su madre amaba. Descubrí en él una sensibilidad que me recordaba a Isela, su amor por la poesía, su forma de escuchar con todo el cuerpo, su capacidad de encontrar belleza en lo sencillo. Un día, mientras tomábamos chocolate caliente en una cafetería del centro, Simón me miró con una mezcla de timidez y decisión. «Abuela, he estado pensando. Cuando reciba la herencia, quiero crear una fundación con parte del dinero. Una que ayude a niños en el sistema de acogida, para que no pasen lo que yo pasé». Sentí un nudo en la garganta. «Tu madre estaría orgullosa. Y yo también».
Quiero que lleve su nombre, añadió. Fundación Isela Contreras, para que nadie olvide quién fue y lo que significó. Las lágrimas me brotaron sin poder evitarlo. Apreté su mano con fuerza, agradecida de que el amor y la memoria triunfaran sobre la crueldad. Meses después, llegó el día en que Simón firmó los documentos que lo acreditaban como heredero. La ceremonia, discreta pero solemne, se celebró en un despacho notarial de Barcelona, la ciudad donde sus abuelos maternos habían dejado sus propiedades. Al recibir las llaves de la casa familiar, me pidió que lo acompañara a conocerla. Era una mansión antigua, con jardines descuidados pero llenos de potencial. Mientras caminábamos por los pasillos polvorientos, la luz del atardecer se filtraba por los ventanales, tiñendo las paredes de oro. Simón se detuvo en una sala amplia, decorada con viejos retratos de la familia Contreras. «Aquí quiero empezar de nuevo», dijo. «Y aquí quiero que tú tengas un lugar, abuela. Quiero que vivas conmigo». No pude contener las lágrimas. Acaricié su mejilla, sintiendo bajo mis dedos la continuidad de la sangre, de la historia que Isela había protegido incluso desde la distancia de la muerte. «Prometiste que nunca me perderías», le recordé. «Y lo cumpliré», afirmó con una sonrisa que era el reflejo perfecto de su madre. Con el tiempo, la fundación que Simón soñó comenzó a tomar forma. Niños de distintos rincones de España encontraron un refugio donde recibir apoyo educativo, psicológico y, sobre todo, humano. Cada vez que veía a uno de esos pequeños correr por los jardines de la casa Contreras, sentía que Isela nos observaba con orgullo, que su sacrificio no había sido en vano. Iván, mientras tanto, desapareció de nuestra vida. Hubo un último intento de contacto, una carta en la que pedía perdón de manera torpe, hablando más de su reputación perdida que del dolor que había causado. Simón decidió no responder. El perdón no siempre significa reconciliación, me dijo con una madurez que me conmovió. Lo dejo atrás, pero no lo dejo entrar. Hoy, cuando camino por los jardines de la fundación y escucho las risas de los niños, siento que mi vida, que durante años me pareció una serie de pérdidas, finalmente ha encontrado sentido. La soledad de mi pequeño apartamento en Vallecas es solo un recuerdo. Ahora despierto cada mañana en una casa llena de voces, con la certeza de que el amor, aunque tarde, siempre encuentra su camino. He aprendido que la sangre no es solo biología, es elección, es cuidado, es memoria. Que una abuela puede convertirse en madre cuando la vida lo exige, y que un joven que creció creyéndose huérfano puede transformar el dolor en esperanza para muchos otros. Lección de vida. La verdad puede tardar años en salir a la luz, pero siempre encuentra su camino. Los lazos de amor, aunque rotos por la mentira, pueden renacer más fuertes que antes. Nadie tiene el derecho de borrar nuestra historia, ni de decidir quién merece ser amado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que ocultó o descubrió un secreto familiar que lo cambió todo? Cuéntame en los comentarios si tú o alguien cercano ha vivido algo parecido. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete para que este mensaje de verdad y esperanza llegue a quien más lo necesita.